Por alguna razón, los X-Men tienen muchísimas historias ambientadas en esta época del año, algunas más alegres que otras, pero no siempre terminan bien. Revisemos entonces cronológicamente cómo es pasar la Navidad mutante. De cómics se habla así. La primera historia navideña de los X-Men, a pesar que realmente no hay mucho tiempo para ir de regalos y espíritu festivo, lo que tenemos en estas páginas es simplemente fenomenal y no podemos dejarlo pasar. En la primera página, Cockrum incorporó todo tipo de pequeños guiños a otros cómics. Fíjate cómo Robert Downey Jr. patina sobre hielo. Tenemos también a Nick Fury con Elaine y al mismísimo Dave Cockrum con su entonces novia y futura esposa, Patty. Por si esto fuese poco, es la primera vez que vemos a Wolverine sin su máscara. En la segunda página podemos ver al editor de DC Comics, Julius Schwartz, y a Clark Kent y Lois Lane de aquella época. En la página siguiente vemos a Cíclope y Jean Grey compartir su primer beso, con Jack Kirby y Stan Lee haciendo cameos y haciendo comentarios sobre sus días escribiendo y creando X-Men. Y bueno, ya ahí se pudre todo porque llegan los Centinelas y se cancela la Navidad. Este cómic es importante por eso, pero además también descubrimos a esta organización nazi que son los que operan a los Centinelas. Descubrimos, nosotros como lectores y también los otros X-Men, que las garras de Wolverine forman parte de su cuerpo. Además también Wolverine va a sacar sus característicos Bob y cuando se refiere a Jean la nombra como Red. Luego tenemos a Banshee tratando de salvar el día desplegando su poder, pero obviamente en otra viñeta histórica tenemos un final con un gran suspenso que más adelante nos va a llevar a la historia donde Jean se convierte en Fénix. La mayor parte de esta historia se trata simplemente de una aventura y acción entre los X-Men enfrentándose a Moses Magnum por el destino de Japón. El gran cambio que veríamos en este número es que John Byrne y Chris Claremont decidieron finalmente sacar a Banshee del equipo. Lo hacen haciendo que se sacrifique para salvar a sus amigos, llevando sus poderes al límite, perdiendo la voz en el proceso. Bueno, no lo eliminaron como que lo mataron, pero sí lo dejaron de lado como su etapa de superhéroe por muchísimos años. De todos modos, al final de esta historia, Banshee se está recuperando de su lesión y los X-Men lo invitan a celebrar la Navidad. La historia navideña más famosa de los X-Men y una historia realmente buena en toda la mitología de los mutantes parece un cruce entre Mi Pobre Angelito y Alien. La historia comienza con los distintos X-Men haciendo sus planes para la Navidad. Tenemos a Rondador Nocturno que le roba un besito a Mariko, lo cual hace que Wolverine pierda totalmente la cabeza y casi apuñale a su buen amigo. Esto era un mandato de Jim Shooter que quería que Byrne y Claremont resaltaran el hecho que Wolverine todavía era el tipo de persona que podía perder los estribos en cualquier momento. Aunque eso poco a poco perdió relevancia en el cómic. Kitty usa el muérdago para darle un besito a Coloso. Recordemos que Kitty tiene 13 años en este momento y Coloso pasa a los 18, así que de todos modos todos dejan a Kitty sola en la mansión y ella es acosada por un demonio. Y el asunto se resuelve de una manera muy inteligente, teniendo un genio de la narrativa gráfica como es Byrne, y Kitty haciendo uso de sus poderes de las maneras más creativas para mantenerse 2 pasos delante en la estrategia del demonio, al cual logra atrapar y desvivir. Y entonces ocurre el milagro navideño cuando los X-Men vuelven a la mansión con los padres de Kitty para una visita sorpresa. Además, este es el último número de X-Men que cuenta con John Byrne como artista principal y vaya manera de dejar el título. De todas las historias, quizás la que menos tiene elementos navideños, pero probablemente a nivel narrativo la mejor. Barry Windsor Smith había dejado de dibujar cómics durante varios años, pero tuvo un regreso triunfal en la década de los 80 y así comenzó una tradición en la que dibujaba al menos un número de Uncanny X-Men al año, a veces más de uno. Por lo general sus números eran historias autoconclusivas. El más famoso de estos es esta historia que se llama Lobo Herido, Wonder Wolf, que nos presenta esta representación moderna de Lady Deathstrike con la que la mayoría nos familiarizamos. Wolverine funciona siempre mejor cuando su actitud contrasta con lo de jóvenes heroínas, por ejemplo Jubilee, Kitty Pryde, y en este caso lo ponen a cuidar a Katie Power, que viene de un cómic que se llama Power Pack, muy famoso en la época. Katie Power se separa de su clase durante una excursión en la ciudad de Nueva York
por motivo de Navidad, se termina encontrando con Wolverine, que justo es perseguido por Deathstrike y los Reavers. Wolverine se encuentra bastante herido y está en modo instinto animal en ese momento. Tenemos una historia bastante emotiva donde Logan termina apagando sus instintos, donde su prioridad más que protegerse a sí mismo es proteger a Katie. Esta historia sí que trae bastante espíritu navideño, pero se desarrolla en un momento bastante extraño en la historia de los X-Men. Durante los eventos de caída de los mutantes, los X-Men se sacrificaron para derrotar a un poderoso ser mágico conocido como el Adversario, ese mismo que vimos en X-Men 97. Sin embargo, después de derrotar al villano con éxito, un ser sobrenatural conocido como Roma resucitó todo el equipo y los hizo invisibles a los medios electrónicos. Así terminan dirigiéndose a Australia, donde luchan contra los malvados Reavers, medio Mad Max todo el asunto. Durante ese quilombo terminan tomando el control de la base de operaciones de los Reavers. En este número los X-Men se encuentran con todo un botín que los Reavers habían robado a lo largo de los años. Longshot descubre que cuando toca uno de estos objetos adquiere su historia y memorias, por decirlo de alguna manera, incluyendo el dolor psíquico que le produjo o que se produjo cuando se lo robaron. Esto por supuesto le resulta bastante choqueante y es capaz de compartir estas memorias o eventos con el resto del equipo a través de la telepatía de Psylocke. Mientras tanto, Rogue ha estado tratando de hacerse amiga del mutante misterioso conocido como Gateway, que vive bastante cerca de esta base en Australia. Los X-Men trabajan juntos en un plan. Usan la habilidad de Longshot para clasificar y tener todas las historias de estos ítems robados. Los ponen en diferentes lotes según el continente donde fueron robados y luego Gateway los teletransporta alrededor del mundo para devolver el botín. Todos estos eventos se desarrollan durante Nochebuena, por lo cual los X-Men están haciendo como un Papá Noel. Regresar todos estos objetos robados a sus propietarios les lleva todo el día y cuando regresan el día de Navidad, el resto del equipo le regala a Dazzler la moto que ella quería. Por cierto, la Dazzler que le dibuja a Silvestri. Y el último regalo lo entrega Rogue a Gateway y terminamos con esta gran viñeta. Esta historia es un homenaje bastante intencional de Lobdell al primer clásico navideño de los X-Men que ya vimos. Pero empieza con la misma ilustración a la historia que rinde homenaje con los X-Men frente al Rockefeller Center. Luego cada quien toma su rumbo y seguimos a Cannonball, que se ha unido recientemente al equipo de los X-Men. Cosa que no funcionó muy bien, pero bueno, de eso hablamos en otro momento. Sam aprovecha para visitar una tienda de juguetes porque sabes que tiene muchos hermanos y hermanas, etc. Sin embargo, en ese momento cae lo que es el gladiador del Imperio Shi'ar. La mayor parte de este número vamos a ver a Cannonball en un enfrentamiento con Gladiador, en lo que es sin duda ya un Joe Madureira en su salsa, con ilustraciones totalmente manga y geniales. Y si bien el escritor Scott Lobdell aprovecha todo el arte y el dinamismo que tenía Joe Madureira en ese momento, también hay espacio para ver cómo Rogue tiene un tiempo a solas con Joseph, el clon de Magneto. Y tenemos una clásica cita navideña a la estilo Nueva York. De todas maneras, una vez que Cannonball aparentemente logra domar a Gladiador, caen los otros X-Men en la escena de los destrozos y son llevados al espacio exterior, todos excepto Cannonball, a quien Gladiador considera que es demasiado joven para enviarlo al campo de batalla. Este es el primer especial de Navidad en la historia de Marvel. Hubo ediciones anteriores que tenían temas navideños, pero realmente no tenían contenido nuevo, y no fue hasta este especial de 1991 que Marvel realmente se esforzó al máximo para tener una especie de Navidad, y vaya que resultó. La primera historia de este especial de Navidad la escribe Scott Lobdell muchos años antes de convertirse en el guionista habitual de Uncanny X-Men. Esta es una de las últimas historias de X-Men que hizo Dave Cockrum, que además fue coloreada por su esposa Patty, lo que lo hace, bueno, además un buen detalle. La historia comienza con la Patrulla X decorando el árbol de Navidad en la mansión de Xavier. Pero bueno, la hermandad de mutantes diabólicos caen en un mall, una tienda departamental donde causan algunos destrozos, por lo cual los X-Men acuden a detenerlos. Los héroes luchan un ratito ahí con los villanos, pero de repente los malvados mutantes se transforman en figuras de acción, con el poder de Santa Claus. No está claro si este Santa es el verdadero Santa o no, lo más probable es que sí. Luego de un breve intercambio, Santa decide devolver a los X-Men al Rockefeller Center que vimos en X-Men 98 sin ningún recuerdo de que lo hayan visto antes. Y así como estas historias, los X-Men tienen muchísimas más
ambientadas en la época navideña. A veces son un poquito más alegres, a veces son un poquito más dramáticas. Lo cierto es que nunca son aburridas. Te dejo por aquí otros videos relacionados con X-Men. Acuérdate de suscribir, dejar tu comentario. Feliz Navidad y nos vemos en el próximo video.